Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libélulas. Hoy nos acompaña Gabriela Neuta, Luisa Bermúdez. y Lorena Castro. ¿Sabías que el cambio religioso trajo consigo grandes transformaciones? No, Luisa, ¿cuáles? Me interesa saber. Te cuento que en estos países se impulsó una cultura con mayores libertades, a diferencia de los territorios sujetos al Vaticano. Entonces, ¿qué pasó con los católicos y los protestantes? Se originó una guerra entre ellos y al terminar las guerras religiosas el Vaticano perdió poder, pero mantuvo su control sobre los reinos católicos, mientras que los países protestantes lograron separarse del Papa. Yo aquí investigando un poco más libre de la interpretación en los países protestantes, con la interpretación libre se dio un gran paso la separación de la fe y el conocimiento en el ámbito político, social, económico y cultural. Bueno, chicas, ¿qué les parece si cambiamos de tema? Pero este encaja y tiene relación con el anterior. Hablemos de la educación en la Reforma y Contrarreforma. Quiero empezar diciendo que una característica común de los movimientos heréticos, que posteriormente se integrarían al movimiento reformista, era el énfasis en la instrucción de la lectura. Y también el énfasis en la lectura se debe a que una de las principales demandas de los movimientos heréticos era la interpretación personal de la Biblia, en la que el sacerdote solo tendría la función de guía en vez de mediador entre Cristo y el fiel. Entonces, ¿era de suma importancia que todos supieran leer? Sí, Gaby, por eso John Wycliffe sostenía que cada fiel podía convertirse en teólogo. Sin embargo, fue Martín Lutero, un sacerdote alemán, quien encabezaría la reforma en el plano religioso. El papado había cometido una serie de excesos de corrupción, como las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es la remisión del castigo por los pecados cometidos. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando alguien comete un pecado, debe confesarse ante un sacerdote. Pero entonces, ¿qué permitía la indulgencia? Permitía eliminar la penitencia o castigo por la vía económica, incluso para personas fallecidas. Pero en los siglos XVI, las penitencias solían ser físicas, como las flagelaciones con un látigo de cuero o con clavos. Lutero publicó 95 tesis en contra de la iglesia y también planteaba que todos los hombres debían ser instruidos, no solo los sacerdotes. Chicas, quiero contarles que las ideas de Lutero influirían en otros grandes pensadores y reformistas. Un dato importante es que en un principio la iglesia simplemente descalificó a los reformistas, pero conforme fueron ganando adeptos, la iglesia tuvo que reformarse para hacer frente a las duras críticas protestantes, como los abusos de las indulgencias y los escándalos de corrupción. ¿Y cómo le llamamos a este suceso? Sé que a estos cambios provocados por la reforma se les conoce como la contrarreforma. Para finalizar con este tema, concluimos que la reforma causó un gran impacto en la educación. Logró que la educación se volviera más democrática. Además, su rápida expansión obligó a la Iglesia Católica a reformarse también. Chicas, ¿qué les parece si ahora hablamos de utopías? Sí, Gaby. Aprovechemos y hablemos de cualquier tema, ya que la charla está interesante. Les cuento que el énfasis de la reforma en la importancia de la lectura y la educación abrió el camino para que una serie de intelectuales reflexionaran en torno a los métodos educativos para un mejor aprendizaje. También la colonización de los territorios americanos, africanos y asiáticos inspiraron a algunos europeos para formar utopías en las que se plasmaría cómo se debería organizar la sociedad ideal. ¿Qué les parece si cada una da a conocer a un autor que haya tenido que ver con la educación ideal? Empiezo con Francois Rabelais, francés. La educación ideal debía integrar el conocimiento de las lenguas griega, hebrea y latina. Posteriormente, se debería enseñar geometría, aritmética, música, astronomía, derecho cívico y filosofía. Otro autor fue el inglés Thomas More. A diferencia de Rabelais, en su educación ideal, los niños aprenderían las ciencias en su lengua natal y además de aprender el conocimiento de las áreas tradicionales, les enseñaban mediante el juego. El autor italiano Tommaso Campanella describía que después de los 3 años los niños aprenden la lengua y el alfabeto en los muros, caminando en 4 filas, y 4 viejos los guían y enseñan, y después los hacen jugar y correr para darles fuerza hasta los 7 años. Chicas, ya cada una habló de un autor, pero no quiero dejar pasar por alto el pensador checo Zdeněk Komenský o Komeně. Fue quien por primera vez formuló una verdadera revolución pedagógica y puso como centro de su reflexión la necesidad de una transformación educativa. Propuso una búsqueda de metodologías didácticas con el fin de lograr un aprendizaje significativo. Mis libélulas, qué interesante estuvo este diálogo. Espero muy pronto se vuelva a repetir. Hoy pudimos hablar y participar todas. Qué chévere es. Sí, Gaby, en verdad que estuvo genial porque aprendimos y nos llevamos nuevos conceptos. Sí, chicas, estoy de acuerdo con ustedes. En verdad que aprendimos mucho en el aporte que dimos cada una de nosotros. Gracias. En una próxima oportunidad Tendremos un nuevo Reencuentro con las libélulas.